Los niveles de la conciencia. Un análisis de los modelos de la conciencia. El término conciencia se refiere a aquello que se encuentra en el fundamento de toda experiencia. Los niveles de la conciencia son otros tantos estratos en los que se puede dividir tal fundamento. En la realidad, la conciencia es una, y no se encuentra dividida porque toda experiencia está matizada por ella. Por ejemplo, la conciencia auditiva y la visual constituyen dos niveles de la misma cualidad básica. A esta cualidad esencial le llamamos conciencia, y es posible postular que aún lo que denominamos materia posee o se sustenta en la misma base, por lo menos a nivel perceptual. Acerca de los diferentes niveles de conciencia, existen escuelas, cada una de ellas con una particular concepción. Todas, sin embargo, están de acuerdo en la existencia de estratos básicos, tales como los antes mencionados, la conciencia auditiva, visual, táctil, etc., y niveles más sutiles que cada tradición denomina en formas distintas. Intentaré describir 6 de estas tradiciones, mencionando algunas de sus consideraciones y los postulados que las sostienen. Presentaré primero el modelo que propone el misticismo judío, la Cábala, después el modelo teosófico, más adelante el modelo chamánico, después el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último el modelo sintérgico. Me atrevo a postular que lo común de todos ellos es la consideración de que los estratos de la conciencia dependen de la percepción del observador y ésta del territorio con el cual éste se identifica. El modelo cabalístico. De acuerdo con Gershom Scholem, en ninguno de sus sistemas de los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interpelaciones entre todos los mundos y niveles del ser. Todo, según ellos, está conectado con el resto. De cualquier punto, las profundidades infinitas pueden ser contempladas. De acuerdo con el sistema de Moisés Cordovero, el ascenso del hombre hacia mundos superiores y a la frontera del vacío no involucra movimientos por parte suya, puesto que en donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos. De acuerdo con la Cábala, lo que se localiza abajo se encuentra arriba, y lo que está en el interior se sitúa en el exterior. La Cábala afirma que no solamente el todo está contenido en cada parte, sino que también actúa sobre el resto. El modelo que postula la Cábala es simultáneamente longitudinal y concéntrico. La aproximación longitudinal intenta resolver el misterio de la creación desde un principio trascendente e invisible hasta su manifestación en la acción. Este modelo tiene por lo menos 6 niveles que son otros tantos mundos o universos. Cada universo pertenece a una dimensión distinta. Al mismo tiempo, cada universo está asociado con un nivel del alma y con una letra hebrea. La siguiente tabla, modificada de un estudio de Arshe Kaplan, presenta las relaciones que la Cábala propone entre los niveles del alma, los universos y las letras hebreas. Niveles del alma: Yehidá, esencia única, singularidad, Hay, esencia viva. Universo: Ein Sof, sin final, Adam Kadmon, hombre. Arquetípico: Atzilut, cercanía, emanación. Letra: Yud. Niveles del alma: Neshama, Neuna, aliento. Ruach, espíritu. Nefesh, alma. Universo: Berishá, creación. Yetzirá, formación. Asiyá, acción. Letra: Hei, Vav, Hei. El universo del Adam Kadmon es el del hombre primigenio o arquetípico. El Adam Kadmon representa al humano en su origen o estrato de mayor abstracción.
no es en realidad el primer nivel trascendente, sino una manifestación extraordinariamente elevada de aquel. Por arriba de Adam Kadmon, la Cábala sitúa a Ein Sof, cuya traducción sería el sin final, ligado íntimamente con Dios. El nivel del alma asociado con el Adam Kadmon es Yehidá, cuya traducción literal es singularidad, y que constituye la esencia única, lo que no puede dividirse y es uno. Así como del Ein Sof proviene el Adam Kadmon, de este último surge Atzilut, que es lo de mayor cercanía al hombre arquetípico y que se asocia con el nivel del alma Hay, la esencia viva o lo viviente. En el judaísmo, el nombre de Dios, Jehová, se describe con 4 letras, la primera de las cuales, Yud, corresponde a la I latina y pertenece al universo de Atzilut, o emanación, y al nivel del alma, Hay, o lo viviente. De Atzilut surge la creación o el universo de Berishá, asociado con el nivel de Neyamá o Neuma, y con la siguiente letra del nombre de Dios, Hei, que corresponde a la letra latina H o J. De esta forma, la singularidad de Yehidá, que a su vez se transforma en lo viviente o Hay, desemboca en Neyamá o Neuma. Hasta antes de Neyamá, los niveles del alma eran impersonales. Neyamá, asociada con el universo de Berishá o creación, comienza a pertenecer a un individuo específico y es, por así decirlo, su envoltura o cuerpo más sutil, su contacto entre lo personal y lo transpersonal, entre lo divino y lo humano. A partir de Berishá surge Yetzirá, formación, es decir, lo creado en Berishá comienza a adquirir forma en Yetzirá. Esta formación parecería corresponder con la primera activación de una distorsión del espacio, y la letra del nombre de Dios correspondiente es la Bab o B latina. El nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu, y podría pensarse que es el mecanismo que al actuar distorsiona el espacio. Antes de Ruach no hay distorsiones. Por último, después de la formación, se da la acción en el universo de Asiyá, el cual corresponde con la última letra del nombre de Dios Hei y con el nivel Nefesh o alma. Las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Bab, Hei, forman el tetragamatón y son un verdadero sistema algorítmico, que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su manifestación en la acción. Cada nivel de la conciencia está dado por la identificación del observador con cualquiera de las 5 posibles estratos del alma, desde Nefesh o alma individual hasta Yedi'ah, la singularidad primigenia. Un algoritmo es un patrón o una fórmula que contiene y concentra información en su estructura. Este modelo cabalístico es longitudinal, porque cada nivel del mismo proviene o nace de un precedente y da lugar a un consecuente, en una cadena que comienza en una singularidad, la que adquiere vida, neuma, espíritu y por último alma. El modelo concéntrico de la Cábala se conoce como el esquema de la Sefirot, y de ellos se han descrito 10, formando el árbol de la vida. Cada sefira es un atributo o cualidad de la conciencia y constituye una emanación a partir del Ein Sof. El modelo longitudinal está imbricado dentro del concéntrico, porque cada sefira se manifiesta a través de un proceso de emanación, creación, formación y acción. Este proceso se logra experimentar utilizando técnicas cabalísticas de meditación. Por ejemplo, el rabino Yosef Tzach ideó una meditación en colores en la cual la concentración sostenida en un color específico asociado con una sefirá activa la cualidad de la conciencia de esa sefirá.
Otra técnica consiste en concentrar la atención en el nombre hebreo de la sefirá o en sus atributos hasta que estos se comienzan a experimentar. Algunos cabalistas han asociado las diferentes sefirot con las partes del cuerpo humano. En esta tabla veremos el nombre hebreo de cada sefirá, su traducción y color asociado. Sefirá, Keter, corona. Jokmá, sabiduría. Color blanco, un color que incluye a todos los colores. Sefirá, Biná, entendimiento. Color amarillo y verde. Sefirá, Gesed, amor. Color blanco y plateado. Sefirá, Geburá, fuerza. Color rojo y dorado. Sefirá, Tiferet, belleza. Color amarillo y púrpura. Sefirá, Netzach, victoria. Color rosa claro. Sefirá, Hod, esplendor. Color rosa oscuro. Sefirá, Yesod, fundamento. Color anaranjado. Y Sefirat Malhut, reino, color azul. Los extremos de la Sefirot, Keter y Malhut, se refieren a dos niveles también extremos de la conciencia. Keter, lo más elevado, y Malhut, su manifestación. El modelo de la Sefirot es concéntrico, porque cada sefirá está contenida dentro de la siguiente como las capas de una cebolla. Sin embargo, también es longitudinal, en el sentido de que existen conexiones lineales entre cada capa. Más aún, cada universo desde Atzilut hasta Asiyah se puede dividir en 10 estratos correspondientes con la sefirot de tal universo. La Cábala considera la existencia de un centro luminoso ligado con el Ein Sof, cuya luz alumbra cada sefirá en cada universo. Dependerá de la limpieza interna del individuo qué tanta obstrucción exista entre su conciencia y la luz. Mientras menos suciedad interna exista, mayor será la luminosidad que llegue y viceversa. Un individuo con una problemática interna intensa actuará como poseyendo velos de obstrucción para la luz. En esta concepción, cada sefirá es una emanación de la luz del Ein Sof. La mayoría, si no es que todas las técnicas prácticas de la Cábala, tienen como finalidad la purificación de los velos, de tal forma que la luz no encuentre obstrucciones. A su vez, cada sefirá actúa y es una especie de vasija o contenedor de un atributo de la luz, proveniente del Ein Sof. Cada una de estas vasijas, al ser llenada por la luz, activa un atributo o cualidad de la conciencia. De acuerdo con la Cábala, la luz jamás desaparece, pero los velos de obstrucción pueden llegar a filtrarla tanto que su luminosidad podría no ser suficiente como para llenar alguna vasija.